Maestra Chan lo vio. Sí, está evolucionando muy bien. Dentro de un mes le haremos un examen. Cuídese, por favor. Doctora Yuri, muchas gracias. Yo soy Yuri. Tengo más de 30 años y soy cirujana cardiotorácica. Desde niña admiraba a los médicos que salvaban a los pacientes. Por eso entré a este mundo. Tomaré un descansito. Dentro de unos meses me casaré. Y ahora mi vida va sobre ruedas. La próxima semana tenía la prueba del vestido y falta ver los regalos de agradecimiento. Pero para llegar hasta acá, tuve que superar una prueba muy grande. Y eso fue... Señor Hiragi, ¿cómo se siente? Doctora Yuri. Hoy estoy tranquilo. Sin embargo, doctora Yuri realmente se ha vuelto muy bonita. En comparación con esos tiempos, ahora tiene todo un cuerpazo de mujer. Este hombre no ha cambiado nada. La prueba muy grande. Este paciente llamado Hiragi, que acaba de ser hospitalizado, tiene mucho que ver con eso. Nuestra posición actual es el de médico a cargo y paciente, pero antiguamente fue diferente. Yo fui la víctima y él fue el agresor. En ese momento yo estaba en segundo de secundaria. Vivía pacíficamente. Yo vivía con mi hermano mayor Katsura, que estaba en segundo de preparatoria, y mis padres. Mi hermano también quería ser médico y por eso iba a cierta preparatoria de alto nivel. Él era muy amable e inteligente y muy modesto. Era mi orgullo. Hermano, aquí no sé. De esta forma se resuelve. ¿Oh? ¿Katsura todavía no se ha levantado? Yuri, ¿podrías ir a despertar a tu hermano? Va a llegar tarde. Sí, voy. Katsura, ¿todavía estás dormido? Ya es de mañana. Katsura. Buenos días, Yuri. ¿Qué pasa? Esos moretones parece que duelen mucho. No, me caí por las escaleras de la escuela. No te preocupes, esto se cura rápido. Terminaré de cambiarme y bajaré. ¿Sí? Eran unos moretones muy raros como para haberse caído por las escaleras. Además, de alguna manera, me dio la impresión de que mi hermano ocultaba algo. Y mi mal presentimiento era acertado. ¡Que no se te suban los humos, baboso! ¡Toma! Oye, Katsura, ¿no crees que estás siendo altanero? Solo por haber sacado el primer puesto en los exámenes de fin de periodo. ¡Qué insolencia! Tú no eres apropiado para esta escuela. Y haré que lo entiendas. Mi hermano estaba siendo víctima de hostigamiento por parte de Hiragi y sus amigos. Botemos lo que hay dentro. ¡Mi maletín! Seguramente les molestó que mi hermano tenía mejores calificaciones que ellos. Al parecer lo hostilizaban de todas las maneras que se les ocurría, pero mi hermano era fuerte. Si aquí me desquito, habré perdido. Si aguanto hasta la graduación, será mi victoria. Eso fue lo que él decidió, y estaba aguantando palizas horribles sin decirle nada a nadie. Solo que esta fortaleza de mi hermano llevó las cosas a una situación que él no imaginó. El baboso de Katsura, por más que lo golpeemos, no se pone a llorar. ¡Qué aburrido! No da señales de irse de la prepa. Como que ya me aburrí. Oigan, yo tengo una buena idea. ¿Saben? Katsura tiene una hermana que está en secundaria. Ay, pensé en repasar un poco en la academia y me tomó bastante tiempo. Tengo que volver rápido. ¡Yuri! ¿Estás bien? Yuri, ¿estás bien? ¡No! ¡Basta! ¡No me toquen! Yuri. Yuri, está bien, ya estás a salvo, ¿sí? Regresando a la academia, fui atacada por un grupo de hombres. Solo que dentro de la desgracia, afortunadamente una persona que escuchó mis gritos llamó a la policía. Disculpe los gritos de una chica. Y poco antes de ser violada llegó la policía y los delincuentes huyeron. ¡Oigan! ¡Huyan! En ese momento, debido al pánico que tenía y a la oscuridad del entorno, no recordaba la cara de los agresores, solamente que uno de ellos tenía el cabello largo entre gris y morado claro. No puede ser. ¿Dices que los atacantes son tus compañeros de la preparatoria? Sí. Las características que Yuri mencionó coinciden. Imperdonable. Además tú, ¿por qué nos ocultaste que eras víctima de hostigamiento? Perdón. No quería causarle molestias a nadie. Pensaba que si yo aguantaba, acabaría en cualquier momento. Pero jamás imaginé que algo así pasaría.
¿Cómo me voy a disculpar con Yuri? Katsura, tú no tienes la culpa de nada. No, así es. Además, vamos rápido a decirle a la policía lo de los atacantes. Ay, pero no recuerda claramente la cara de los atacantes, ¿cierto? Solo esto no es suficiente como prueba. Además, como quedó en intento, por más que sea obra de los compañeros de su hijo, no será un delito grave. ¡No me venga con eso! ¿Qué forma de hablar es esa? ¿No hará una investigación seriamente? Oigan, cálmense un poco, por favor. Y para colmo de males, la policía no intentó hacer nada con respecto al incidente. A mí también. Desde aquello le tenía miedo a todos los hombres. Hasta tenía miedo a encontrarme con mi papá y mi hermano. Yuri, en serio perdóname. Te pasó esto por mi culpa. Prácticamente es como si yo te hubiera herido. Perdóname. Lo sé. Sé que tú no tienes la culpa de nada. Pero ahora los hombres me dan miedo. Me da mucho miedo salir de mi cuarto. Yuri, que esté pasando esto es responsabilidad mía. Yo voy a asumir la responsabilidad para que tú vuelvas a salir y reír como antes. Yo haré lo que sea. Sin embargo, tuvimos una tremenda intromisión. Sí, fue una lástima no hacerlo hasta el final. Tienen razón. Además, fue inesperado que la hermana de Katsura fuera tan bonita. Bueno, supongo que por un buen tiempo no saldrá de su casa. Pero cuando se recupere, creo que le haremos una visita. Eso suena bien. ¿Mm? ¿Qué pasa, Katsura? ¿Tú también ya viniste a la escuela? ¡Pobrecito! Y a tu hermana la atacaron unos pervertidos, ¿cierto? No hace falta que te exijas y vengas a la escuela. ¿Qué? De esta forma, no fue la policía y la ley, sino Katsura el que les dio el martillazo a los agresores. Como resultado, fue expulsado. Fue demandado por los padres de los compañeros a los que le dio la paliza. Sin embargo, porque Hiragi y compañía, como si fuera una gran hazaña, le presumían a todos lo que me habían hecho, cuando mis padres denunciaron las malvadas acciones de Hiragi y ellos, varios compañeros de mi hermano testificaron. El proceso contra mi hermano quedó suspendido y tampoco tuvo que pagar ni la atención médica ni una indemnización. Los padres de Hiragi y sus amigos, al salir a la luz lo que me hicieron, se apaciguaron y dejaron de lado sus exigencias. Mis padres, con la condición de no denunciarlos, les exigieron que retiren las denuncias contra mi hermano. El resultado fue que no le quedaron antecedentes penales, pero no se pudo hacer nada con la decisión de la escuela. Mi hermano fue expulsado igualmente. ¡No puede ser! ¡Katsura! Mi hermano tiró su vida por la borda por mí. ¿Qué podía hacer yo? ¿Cómo podía recompensarlo después de hacer eso por mí? ¿Katsura? Yuri. Yo voy a ir a la escuela. Estudiaré como hasta ahora. No renunciaré a mi sueño de ser médico. Por ti, Katsura, saldré otra vez. Yuri, perdóname. Eso fue lo único que pude hacer. No, gracias, Katsura. Y luego yo estudié a morir para ser médico, y así llegamos a la actualidad. Para mi hermano y para mí era asunto zanjado. Pero ¿quién diría que en este lugar y en estas posiciones me volvería a encontrar con este hombre? Bueno, cuando tu hermano me golpeó, me dolió mucho, ¿eh? Pero las cosas no eran como antes, ¿verdad? Porque ya no es menor de edad. ¿Qué haré con este resentimiento? Cuando me recupere, podría jugar contigo a la... Señor Hiragi, parece que tiene una confusión, porque de igual manera usted tampoco es menor de edad. ¡No! Además, al parecer, para usted yo sigo siendo esa débil niña, pero yo también soy una adulta que le guarda rencor. Así que no lo olvide, resulta que su vida está en mis manos. ¡No! ¡No me digas! Tú no estás pensando en fracasar a propósito de la operación, ¿verdad? Si haces eso, sería tu fin como... ¿Sabe Dios cómo será, no? Así como mi hermano lo hizo por mí, por el honor de mi hermano, es posible que yo tire mi vida por la borda y termine vengándome de usted, ¿ah? ¿Cuántas expectativas con la operación, verdad, señor Hiragi? Luego, siendo yo la cirujana principal, se llevó a cabo la operación de Hiragi. ¡Doctora! Señora, la operación finalizó sin ningún problema. ¡Muchas gracias! Mi esposo se ha salvado gracias a usted. Ya le midieron su presión. Voy a exponer la vena. Hice correctamente lo que tenía que hacer como médico. Seguramente Hiragi estuvo muerto de miedo hasta la operación. Esa fue una pequeña venganza. Así que creo que no pasará nada si le pongo un poquito más de sanción.
¿Doctora? Ay, disculpe, es que pensé que era muy extraño. ¿Qué? Cuando estaba en secundaria, su esposo me hizo algo espantoso. Yo salvé a la persona que me arrojó al infierno y su esposa me agradeció. Ay. Es muy extraño, ¿no cree? Y entonces descubrió todo lo del pasado y se divorció de él. ¿Qué es este artículo en este periódico antiguo? ¡Me voy a divorciar! Y parece que en su trabajo también hizo varias barbaridades. Dicen que lo despidieron. ¡Ja! Se merecía el divorcio. Así todo, Yuri. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? Hubiera estado bien que se lo pasaras a otro médico. Está bien, yo ya no soy la de antes. Quería hacerle entender su tremenda estupidez. Está bien. Yo le estuve cuidando y vigilando de cerca. Sí, realmente es muy bueno que trabajes en el mismo lugar, Tokusa. Sí, tienes a tu lado un esposo de digna confianza. Ya no necesitas que esté a tu lado para que estés bien. Después de aquello, mi hermano ingresó a una preparatoria a distancia. También se graduó de la universidad y ahora trabaja en una empresa relacionada con medicina. Si yo existo ahora es totalmente gracias a él. Ya corté el bizcocho. ¡Sí! Resulta que yo también. Tengo una persona con la que estoy pensando casarme. Se llama... ¿Qué? ¿En serio? Vaya, entonces tráela a cenar pronto. Cálmate, mamá. Quiero que en adelante mi hermano tenga una vida feliz. Y yo también. Pienso cuidar mucho de la vida que tengo porque mi hermano la salvó. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias, Katsura! ご視聴いただきありがとうございました。やり返したところで事態は好転しない。そう分かっているから自分だけが耐えてきた。それなのに大切な家族が襲われて、恐怖や暗闇で犯人をちゃんと認識できないなんて当たり前じゃないですか。それに未遂とはいえ男の人がトラウマになるという被害に遭ってるんですよ。そんな加害者が何の処罰もされていないのに、やり返した結果被害者であるこちらは退学処分。絶対におかしい、理不尽な結果だと分かってはいても、私には何をどうすればよかったのかわからないです。せめて誰かに打ち明けていれば何かが変わっていたとかだったんでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。